Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es de la confesión a la consolación. Daniel 9 es un capítulo maravilloso y muestra el carácter de Dios de una manera tan impresionante y a la vez tan claro que no quedan dudas de cuánto Daniel conocía a su Dios. Para Dios es esencial que sus criaturas lo conozcan íntimamente, porque sin un conocimiento cabal de su carácter no puede nacer la fe que nos lleva a aferrarnos de su salvación por gracia. Es por eso que siempre estamos dudando de si somos salvos o no, y nunca tenemos una seguridad plena de la salvación en Cristo Jesús. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. En otras palabras, conocer a Dios es vida eterna, y no conocerlo es muerte eterna. El libro Hechos de los Apóstoles, página 378 dice, el conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Recibido en la vida, volverá a crear en el alma la imagen de Cristo. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener, pues en comparación con Él, todo lo demás es vanidad y nada. Comencemos. Antes de comenzar a analizar la oración de Daniel, me llama la atención el principio de interpretación bíblica que nos da en el verso 2. Y dice, yo Daniel entendí por la Escritura, por la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, que el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Si notas, Daniel no utilizó para interpretar la profecía de Jeremías nada más que las Escrituras, la misma palabra de Dios. Esto es algo fundamental para conocer a Dios y poder interpretar su palabra correctamente. Es por esta razón que lo más importante del movimiento adventista cuando recién comenzó era que la Biblia y solo la Biblia sería su credo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 487. Ellos nunca se centraron en definir doctrinas que manifestaran sus creencias, porque al hacer esto, ellos sentían que dejarían de buscar constantemente en la Biblia lo que debían creer y hacer. Darían por sentadas sus interpretaciones de las Escrituras y esto los llevaría a depender de interpretaciones privadas de un grupo de personas y no de la verdad que el Espíritu da progresivamente y libremente a aquellos que se lo piden. William Miller creó 14 reglas de interpretación bíblica y la número 5 dice lo siguiente. La Escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si yo dependo de un maestro para que me la explique y él debe adivinar su significado o desear tenerlo a causa de su credo sectario o ser considerado sabio, entonces su conjetura, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y yo te pregunto, ¿quién interpreta las Escrituras para ti? ¿Es tu padre, madre, abuelo, maestro, pastor, mentor o la misma religión a la que perteneces? ¿O es el Espíritu de Dios que está por llevarnos o que está para llevarnos a toda verdad? ¿No crees que el basar tu estudio y conocimiento de Dios en lo que dice un folleto, una matutina, un devocional o un sermón, te estás arriesgando a conocer a un Dios creado por hombres y no al Dios que reveló Jesucristo? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Es porque alguien te lo enseñó y tú simplemente lo repites palabra por palabra o porque te sentaste a solas con Dios para que Él te lo muestre en su palabra? ¿Recuerdas Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Conoces más las normas y creencias de tu denominación que el carácter de Dios? ¿Conoces a Dios a través de tu denominación o a través de las Escrituras? Otra cosa que es necesario destacar es la acción de Daniel al entender por las Escrituras la profecía de Jeremías. El verso 3 dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. La expresión volví mi rostro significa la intencionalidad de su oración. Él estaba determinado a clamar a Dios por el perdón de su pueblo y la pregunta sería, ¿por qué Daniel volvió su rostro a Dios en intercesión por su pueblo? La respuesta está en Jeremías 29:10 y dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Daniel sabía
que Dios visita para salvar y no para condenar. Así que aunque su pueblo quizás no tenía la menor intención de arrepentirse, él sí la tenía y sabía que la intercesión de un solo hombre podía hacer la diferencia. Lo vio en Moisés, en Abraham y en el Cordero que significa Cristo. Sin embargo, nosotros hoy somos identificados proféticamente con la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, la cual se encuentra en una situación muy similar a la del pueblo de Dios en los tiempos de Daniel. Una vez escuché a un pastor de mucho respeto y experiencia decir que si algo bueno tenía la Odisea y de lo cual nos podíamos enorgullecer, era de que Dios no le señalaba ningún error doctrinal. ¿En serio? ¿De qué nos vale una doctrina correcta y tener a Dios del otro lado de la puerta? No por gusto Dios nos llama pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:20 dice que Dios está visitándonos hoy como iglesia y nuestro orgullo doctrinal no nos permite escuchar su toque a la puerta y su llamado al arrepentimiento. Muchas veces escuchamos personas, congregaciones, conferencias y uniones enteras dolidas por el racismo, el orgullo eclesiástico y medidas que se han tomado institucionalmente que han lastimado a muchos. Y todo eso es cierto, pero seguir esperando y reclamando un arrepentimiento corporativo no va a hacer la diferencia. Daniel no esperó ni le reclamó al pueblo por un arrepentimiento corporativo, porque el carácter de Dios no se manifestó en esperar o reclamarnos nuestro arrepentimiento, sino en entregarse y darse Él sin esperar nada a cambio, para que por su amor nosotros fuéramos movidos al arrepentimiento. Y yo te pregunto, analiza tu actitud en la revelación profética. ¿Te enorgulleces por tener la palabra profética más segura o te humillas delante de Dios para interceder por los demás que están en peligro? Todos sabemos que como iglesia mundial hemos cometido errores. Negarlo sería pretender tapar el sol con un dedo. Sin embargo, ¿cuál es el principio que nos enseña Daniel 9:3? Esperar hasta que la iglesia tenga un arrepentimiento corporativo o ir a Dios y arrepentirme yo como parte de su iglesia. ¿Crees que si Jesús hubiera esperado por el arrepentimiento corporativo de su pueblo, hubiera venido la primera vez? Como les dije al comienzo, la oración de Daniel devela rasgos maravillosos sobre el carácter de Dios. El verso 4 dice: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Acá Daniel estaba reconociendo que la protección de Dios está solamente en aquellos que se refugian en su pacto de amor, que no es más que su propio carácter. Pero no solo eso, sino que su misma ley de amor es dada para la protección de sus criaturas. Sin embargo, Dios no puede proteger a aquellos que no quieren su protección, porque su carácter lo lleva a respetar la libertad que tenemos de rechazarlo. En el verso 7, Daniel dice: Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. En otras palabras, tuya es, Señor, la salvación y el hacernos justos, y nuestra es la vergüenza y la confusión que trae el pecado en nuestras mentes sobre tu carácter. Pero quiero que nos detengamos a analizar el verso 16 que dice: Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Y si nos quedamos con una simple lectura del verso, la idea que nos llevamos es la de un Dios que se enciende en ira contra aquellos que no lo obedecen. En este caso, su pueblo. Y entonces, su justicia sería el acto de Dios de contener su propia ira, porque ya Daniel está confesando y arrepintiéndose en nombre del pueblo. No hay un concepto más distorsionado del carácter de Dios que este, porque un Dios así es semejante a los dioses paganos que necesitan de un sacrificio, en este caso que es la confesión y el arrepentimiento de Daniel en nombre del pueblo, para que su ira sea aplacada. Para entender este verso hay que ver las palabras usadas por Daniel al escribirlo en hebreo, ya que estas palabras tienen un doble significado, que solo se puede determinar por el contexto donde se encuentra. La referencia para la palabra apartarse es H7725, que significa literalmente volver atrás, regresar. La palabra enojo es H639, que significa cara, rostro. Así que lo que realmente está diciendo Daniel a Dios es: por favor, Señor, voltea tu rostro o tu presencia de regreso a nosotros. Y esta es la definición de justicia que vemos vez tras vez en la Biblia. Porque la justicia de Dios no se manifiesta en ira y condenación hacia los pecadores, sino en salvación y protección hacia los que se la piden.
Y yo te pregunto, ¿recuerdas el principio de interpretación bíblica de Daniel 9:2? ¿Crees que vas a entender qué significa justicia en la mente de Dios buscando su definición en un diccionario? Cuenta cuántas veces Daniel en su oración menciona cualidades de Dios como amor, perdón, misericordia, compasión y compárala con las veces que menciona castigo o condenación. ¿Qué te dice eso de cuán íntimamente conocía Daniel a Dios? ¿Has escuchado sermones, iglesias o personas que solo hablan de condenación, castigo, ira de Dios y juicios de Dios? ¿Qué te dice esto de cuán íntimamente conocen a Dios? Muchas veces pensamos que Daniel era perfecto y que en su oración él estaba solamente intercediendo por el pecado del pueblo. Sin embargo, el verso 20 dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Esto significa que el gran Daniel, el hombre de una fe inquebrantable, el que pasó una noche en un foso de leones hambriento sin recibir un solo rasguño, era tan pecador como tú y como yo. Como dice Pablo en Romanos 7:14, un simple mortal vendido como esclavo al pecado. Muchas veces tenemos la idea de que mientras más actos pecaminosos cometemos, más pecadores somos. Por eso nos concentramos tanto en no pecar, o lo que es lo mismo, no hacer malas acciones. Sin embargo, nota que la respuesta inmediata del ángel Gabriel a Daniel no fue una lista de malas acciones que tenía que dejar de hacer, ni tampoco una serie de rituales para su purificación. Mucho menos que hiciera una dieta específica para que el Espíritu de Dios pudiera morar en él. En cambio, la respuesta fue una revelación del Mesías prometido. No es el hombre el encargado de quitar su pecado, sino Jesús dando su vida en la cruz. No es el hombre el encargado de purificarse a sí mismo por lo que come, hace o dice, sino que al pasar tiempo contemplando la gloria de Dios, su carácter, o lo que es lo mismo, Jesús, es transformado a su imagen de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Y yo te pregunto, ¿qué te detiene para que Dios te pueda usar de la manera que usó Daniel? ¿Crees que porque no seas vegano, porque todavía te sientas tentado por ese antiguo vicio que tenías antes, o porque no te sepas versos de la Biblia de memoria o citas de los libros de Elena White, no eres digno de hacer milagros y prodigios para la gloria de Dios? ¿Quién te dijo que alguna de estas cosas te hacen más digno de ser usado por el Espíritu de Dios? Lee Lucas 9 del 1 al 6. ¿Crees que los discípulos eran más dignos que tú para hacer semejante obra? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido disfrutar y contemplar el carácter de Dios en esta oración maravillosa de Daniel 9. Y quizás te preguntes, ¿por qué siempre enfoco la lección en Jesús y hago tanto énfasis en conocer el carácter de Dios? Porque Jesús dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. Mi intención no es atraerte a una religión, creencia o denominación eclesiástica, y mucho menos que me sigas a mí, sino que sigas al único que puede resolver tu problema más grave, que es el pecado. Y ese único es Jesús. Por otra parte, conocer el carácter de Dios es lo único que te va a dar seguridad de la salvación que Cristo te da por gracia. Y es lo único que te va a hacer ver y perdonar a las demás personas, incluso a aquellos que te han lastimado, de la misma manera que Dios los ve y los perdona. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Recuerda que si quieres conectarte con nosotros es bien sencillo. Simplemente ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete. O si no, ve a nuestra página de Facebook y dale like. También puedes descargar nuestra aplicación, Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice Pastor, ahí vas a encontrar todas las notas de lo que acabamos de hablar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.